vamos a leer en Hebreos 2:12. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación y alabaré. Entonces nos damos cuenta que, como yo decía, es una comunidad de creyentes que alaba y que sirve a la comunidad. Estamos entonces vamos a ver cómo en la sinagoga, en la ciudad de Tesalónica había sinagogas. Vamos a leer en esta misma parte de Hechos 15. En Hechos 17 del 1 al 15, para darnos cuenta entre sinagoga y iglesia. Y Hechos 17, 1 al 15. Ya encontraron. Ya, yo voy a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ya hace rato le dije que sinagoga era un pueblo humano que se encontraba para recibir la enseñanza, puede ser una tutoría, y que está constituido siempre por 10 hombres. Entonces vemos que había en Tesalónica una sinagoga de judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. El 3, ¿quién me lee? El versículo 3. Declarando y respondiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesucristo, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ya. Él es el Cristo, el 4, 17, cuando sigue leyendo la mano. Y algunos de ellos cayeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Ya. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y alzando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando de la palabra de Dios. Entonces ellos querían alborotar que eso no se debía de hacer. El 6. 17, 6. Jesús amarillo. Y yo, 17, 6. Y a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, ¿verdad? Porque ellos en la sinagoga en Tesalónica, Jason, ¿a quién
quién tiene como rey, porque es una comunidad de creyentes, a Jesús, ¿verdad? Entonces eso era que ellos no querían que haya, que puedan adorar a otros dioses. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero tenida fianza de Jason y de los demás los soltaron. Entonces vemos que ya en el Nuevo Testamento ya existían las sinagogas. Ahora se habla de que la iglesia existía en Tesalónica y en Berea, pero que en Filipos no había sinagoga, pero sí había en Tesalónica, como les acabé de hablar. Porque allí en Filipos había un grupo de mujeres creyentes, donde había bastantes mujeres y quien lideraba su iglesia en casa era una mujer, la primera miembro de la iglesia en casa era Lidia. Entonces, como yo les dije al principio, que hubo una sinagoga, porque ¿quiénes estaba constituido? Estaba constituido por hombres, 10 hombres como mínimo, y por mujeres. Pasa hermana, tome asiento. Vemos que vamos a leer en 1 Corintios 16-19 para que veamos como en aquel tiempo ya habían haciendo iglesias en su casa. En 1 Corintios 16-19. Hermana Lea, 1 Corintios 16-19. Amén. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ya, entonces, como vemos que la iglesia, la primera iglesia fue constituida por un grupo de mujeres creyentes que se encontraba liderada por Lidia, y también vemos que está Priscila, Aquila. La iglesia no es, como decir, una congregación de menos importancia, porque en el principio, en el Antiguo Testamento, el CAL, como yo les expliqué, era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios donde ellos se unían, se amaban, se querían como hermanos, oraban por las necesidades de cada uno de sus miembros. Ahora les voy a compartir diferencia entre iglesia y célula. La célula es una forma característica de la nueva reforma de las iglesias en casa. Yo me recuerdo que cuando aquí comenzamos hace un año, 2 años, eso era una célula, ¿verdad? Así se comenzaba, reuniéndonos, conversando. Y también la iglesia en casa, en cambio, se desarrolla de nuevas maneras, en nuevos ambientes, para poder vivir en fe y en comunión en una forma más eficaz.
La célula es en su forma más usada, nos ayuda para qué? Porque a través de la célula nosotros desarrollamos las iglesias en casa. En cambio, una iglesia en casa puede estar integrada por 20 o 30 personas, en diferencia que una iglesia puede ser 5, 10, así se comienza. La iglesia en casa comienza hacia afuera, como yo les dije, ¿verdad? Hacia afuera, y puede allí donde se congregan de todos, ¿verdad? Adultos, jóvenes, niños. En cambio, en una célula a veces dice, es una célula de niños, es una célula de personas adultas. Esa es una de las diferencias. La iglesia en casa es un conjunto en sí misma, pero también está ligada a otras iglesias, formando la iglesia local de la ciudad. En este caso, ¿cuál es la iglesia local o de la ciudad? Está conformando muchas iglesias en casa. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a toda criatura, que ese es el motivo que se forman muchas iglesias en casa. En cambio, la célula en cambio es homogénea y la célula es un grupo pequeño que está inspirada en las iglesias en casa del primer siglo del cristianismo, porque cuando comenzaron las primeras iglesias en aquel tiempo, comenzaban de esos grupos caseros pequeñitos. Eso es lo que les traía. A ver, les voy a preguntar si entendieron la diferencia entre una célula y una iglesia. Alguien me quiere hablar de la célula, de la iglesia, para que me diga. A ver, ¿quién me dice que entendió que es una célula? Es lo más pequeñito, ¿verdad? Son grupos pequeñitos. No son grupos de líderes, que hago un grupo de niños, de adolescentes, que luego quiero, ¿cómo se llama? Ir a evangelizar. Aquí todos lo hacemos. Un día el uno ora por las ofrendas, el otro día el otro canta, pero todos participamos. A ver, ¿y qué es una iglesia? ¿Quién me responde qué es una iglesia? Una iglesia es para ¿qué es una iglesia? Ya, una iglesia, ya. Damaris quiere una iglesia en casa, una iglesia en casa. Aquí estamos viendo en la Biblia que había personas que tenían pequeños lugares, iglesias de 10 personas conformadas por hombres y mujeres. En sí la iglesia es para que se expanda el reino de Dios, el evangelio, que las personas puedan conocer a Jesús por medio de nosotros. Bueno, sí, como yo les expliqué allí, la diferencia, como les dije, entre iglesia y Caal, o sea, el Caal es como en el Antiguo Testamento y la iglesia es en el Nuevo Testamento, pero la sinagoga es algo diferente, no tiene nada que ver con la comunidad de creyentes. La sinagoga es este grupo que tiene que haber siempre 10 hombres y mujeres, pero en una comunidad de creyentes puede haber mujeres y puede haber también hombres. Entonces, pero la primera comunidad que se hizo allá en ¿cómo se llama? En Tesalónica, que ella estaba liderada por el primer miembro línea, una iglesia en su casa. Entonces era un grupo de mujeres creyentes ¿cómo se llama? Y por eso no era una sinagoga, porque allí tenía que haber hombres para que sea una sinagoga. Por eso no era una sinagoga. Y la iglesia con el Caal es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Bueno, hermanos, esta es la enseñanza que les traía el día de hoy. Un aplauso para el Señor. Vamos a ponernos de pie para orar.
permitirnos entender la iglesia, cómo eran las iglesias antiguas, para poder entender tu palabra, la diferencia entre iglesia, sinagoga, una célula, como a veces muchas personas nos hemos formado de allí, y lo que es una iglesia en casa. Señor, te damos las gracias, Padre, para que tu enseñanza sea bendición para cada una de las vidas de mis hermanos, Señor, que tú hayas hablado a la vida de ellos, Señor, para que tu palabra sea de bendición para este remanente, para que ellos puedan compartir con sus familiares, Padre, para que tu evangelio se predique a toda criatura, Señor, para que podamos explicar, porque muchas veces no entendemos una célula, una iglesia en casa, y hay mucha confusión, Señor. A ti sea toda la honra y la gloria, Padre. Bendice a este pueblo, Señor, para que lo llenes de sabiduría, de entendimiento, Señor, y sea de bendición que tu palabra vaya hasta los confines, los últimos confines de la tierra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se encuentran, hermanos?